Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Alejandro Parra. Qué bueno que están de regreso. Hoy vamos a trabajar en un ejercicio basado en lo que hemos aprendido en el módulo 2. A continuación vamos a ver la descripción de dicho problema. En este ejercicio se nos pide diseñar una solución de almacenamiento para una aplicación nueva, ¿sí? El escenario es el siguiente. La nueva aplicación requiere 1 TB de almacenamiento. Tiene picos de trabajo de 4.900 entradas y salidas por segundo. Y el tamaño típico del bloque que está pasando es 4 kilobytes. Ahora, tenemos información sobre los discos que vamos a usar, que son de 15.000 revoluciones por minuto. Cada uno de los discos tiene una capacidad de 100 gigas. El tiempo promedio de seek time es de 5 milisegundos. Y la velocidad de transferencia que tiene cada disco es 40 megabytes por segundo. Debido a que esta es una aplicación crítica para el negocio, el tiempo de respuesta debe estar dentro de un rango aceptable. Nuestra tarea es calcular el número de discos requeridos para la aplicación. Ok, veamos cómo podemos solucionar esto. Ok, en este caso vamos a revisar los dos ejes que nos pide analizar este problema. Una cosa son los análisis de requerimientos, la aplicación, lo que requiere, y otra cosa es el desempeño que requiere, ¿sí? Por un lado necesitamos saber algo sobre la capacidad. Esto está en rojo, ¿sí? Por eso llamamos disk capacity, ¿ok? Este es sencilla, es fácil de obtener. Solamente utilizamos la cantidad de información que queremos almacenar entre la capacidad que tiene cada disco. Y esto nos va a dar un número, ¿ok? Obviamente este número tiene que ser un entero, o el más próximo es entero, ¿sí? Siempre vamos a tratar de redondear hacia arriba. ¿Qué pasa en el caso del desempeño? Si en el caso del desempeño vamos a utilizar el Disk Performance, este no es tan inmediato, ¿sí? En este caso necesitamos conocer las entradas y salidas por segundo que requiere nuestra aplicación y vamos a ver las cantidades de entradas y salidas por segundo que me puede entregar el disco, ¿sí? Bueno, estas entradas y salidas, a final de cuentas, están en función de ciertas características del disco. Entonces, por favor, ahorita concéntrense en estas dos, son la capacidad y el desempeño. La idea es que cuando saquemos ambos números tenemos que tomar el máximo. Vamos a decir, si la capacidad de discos me da 20 y el performance me da 5, pues voy a agarrar el 20, que es el mayor, ¿ok? Si me dijera, ¿sabes qué? En capacidad necesito solamente 10 discos y en performance necesito 50, tomaría yo 50. Bueno, ahora sí. Esto de IOPS, Service by Disk, ¿sí? Esto nos va a ayudar a analizar la capacidad de servicio que nos puede dar cada disco. Esto va relacionado hacia el performance, al disk performance, ¿ok? Y este tiempo de servicio depende de tres cosas. El seek time, ¿sí? Cuánto tarda en rotar el disco y cuánto tarda en pasar la información hacia el bus, ¿ok? En este caso, dice, una vez que obtenemos ese número, vamos a decir cuántas de esas operaciones puede soportar y por eso ponemos 1 sobre TS. Todo esto lo vamos a ver en más detalle en los siguientes acetatos, no se espanten. ¿Ok? Ahora sí. Aquí hay un factor que le pusieron 0.7. De hecho, nosotros en el ejercicio acá voy a recomendar que utilicemos un 0.6. Ahorita les voy a explicar por qué. Y eso va a depender de cuánto me tarda en servir cada uno de mis requerimientos. ¿Ok? Entonces, por ahorita quedémonos con esto. Tenemos Disk Capacity, tenemos Disk Performance. Tenemos que obtener el número mayor de ambos. Y necesitamos encontrar una cosa que es el TS, ¿sí? El Time Service de cada disco. Y esto depende de tres cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir analizando esto. Acá vamos a hacer el cálculo del Disk Capacity, que es la capacidad total requerida entre la capacidad de cada disco, ¿sí? En este caso, si queremos 1 TB y la capacidad de nuestros discos es de 100 megabytes, vamos a hacer un cálculo así, no tan exacto, pero vamos a decir son 1000 megabytes entre 100 megabytes. Esto nos da un número 10, lo cual quiere decir que necesitamos 10 discos
para cubrir la capacidad que requiere nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces este cálculo es bastante sencillo. Lo que necesito de capacidad total entre la capacidad de cada uno de mis discos. En este caso el DC son 10. Ok, jóvenes. En este momento sí les pido que pongan mucha atención. Miren, vamos a calcular el requerimiento en base al Dix Performance. Acá lo que estamos viendo es cuántas entradas y salidas por segundo requiere la aplicación en un momento pico, o sea, cuando es una mayor demanda. Y otra es ver cuántas entradas y salidas por segundo nos puede dar un disco, ¿ok? Bueno, nosotros sabemos por los datos que nos dieron el problema que la aplicación en un momento dado nos va a pedir hasta 4900 entradas y salidas por segundo. El disco, un solo disco con las características que tiene, que nos dan ahí en el problema, puede soportar hasta 75 entradas y salidas. Si hacemos la división nos daría que es aproximadamente 66 discos. Bueno, el problema yo sé que es en este momento saber de dónde saco esta parte. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a trabajar en los siguientes acetatos. Vamos a ver de dónde salió esto. Muy bien, muchachos. Veamos el siguiente acetato. Si ustedes estuvieron revisando el material que tenemos de EMC, veremos que el tiempo de servicio promedio del disco está dado por tres elementos: Seek Time, Rotational Latency y Data Transfer. ¿Ok? Bueno. El Disk Service Time, lo que puse acá, ¿sí?, es el tiempo promedio de servicio y es el tiempo que le toma a un disco completar un requerimiento de entrada y salida. Cuando alguien te dice, oye, quiero que hagas esta transacción de entrada y salida, ¿cuánto tiempo me lleva en promedio hacer una? Conste que es un promedio, ¿ok? Bueno. También tenemos otro parámetro que es el Average Seek Time, que es el tiempo que le toma a las cabezas del disco moverse en forma radial, ¿sí?, a lo largo de los discos para posicionarse en el lugar donde está el bloque que queremos leer. Bueno, tenemos también otro que es el Average Rotational Latency, ¿sí?, que es el tiempo que toma en promedio. ¿Cuánto tiempo, una vez que ya me posicioné en el track que voy a leer, cuánto tiempo va a tardar en pasar ese track para que lo empiece yo a leer, ¿sí? Eso tiene que ver con el movimiento rotacional, ¿sí? Y finalmente es cuánto tiempo me lleva transferir los datos que leí hacia generalmente el caché del disco, si es que tiene el caché del disco, ¿sí? Si no, es cuánto me lleva ponerlo en el bus. Entonces veamos que el DST tiene que ver el Disk Service Time, Average Seek Time tiene que ver con ARL, Rotational Latency, y Data Transfer Time tiene que ver con ¿ok? Bueno, vamos a revisar cómo calculamos cada uno de esos. Para esto puse cada una de esas definiciones en diferentes colores, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. El Average Seek Time, ¿sí?, es el movimiento radial, como lo mencionamos antes. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva en promedio moverse este bracito? Ahora sí. ¿Cuánto tiempo va a tardar en leer el sector que está en el track que estoy buscando? Pues en promedio va a ser la mitad de una vuelta. A veces va a ser luego, a veces va a tardar más de media vuelta, pero en promedio sería media vuelta, ¿sí? Y acá es el tiempo que me tarda en pasar lo que acabo de leer hacia afuera, ya sea hacia el caché o sea hacia el bus. ¿Ok? Entonces aquí los puse en diferentes colores. Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver cada uno de esos tres parámetros en función de qué están, ¿sí? El Average Seek Time está generalmente dado en milisegundos. Normalmente te lo dan en especificaciones del disco. Te dicen el tiempo promedio de búsqueda o de Seek Time es tantos milisegundos, ¿ok? El Average Rotational Latency siempre se deriva de las RPMs. Quiere decir que si tengo un disco que da muchísimas vueltas, pues va a tardar menos en encontrar esa media vuelta, o tardaría menos en dar esa media vuelta, y si es muy lento, pues va a tardar más en dar esa media vuelta, ¿sí? Para calcular el tiempo de transferencia de datos, ¿sí?, para eso vamos a utilizar el tamaño del bloque, que es lo que voy a pasar de el disco, de los platos hacia afuera, ¿ok?
Ok, ahora vamos a ir analizando uno por uno. Como les decía, normalmente el seek time viene dado en las especificaciones. Aquí está una impresión, una imagen de los datos que nos pasaron y fíjense, los discos disponibles tienen las siguientes especificaciones. El tiempo promedio de seek time es 5 milisegundos, entonces ya tengo aquí este valor, 5 milisegundos, ok. Noten que si esto está en milisegundos, esperaríamos que todos nuestros datos estén en milisegundos para conservar la homogeneidad de los datos. Vamos a ver cómo calculamos el average rotational latency. El average rotational latency viene calculado siempre en base a las revoluciones por minuto. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto lo tenemos ahorita en por minuto. Vamos a ver cómo lo paso a por segundo. Entonces sería X revoluciones por minuto dividido entre 60 segundos por minuto. ¿Ok? En este caso, sabemos que son 15.000 revoluciones por minuto. Quiere decir que esto lo voy a dividir entre 60, lo cual nos lleva a que son 250 revoluciones por segundo. Ahora, vamos a ver cuánto tiempo tardaría en dar una vuelta, ¿sí? Aquí noten que cambié de revoluciones por segundo al average rotational latency, o sea, vamos a ver cuánto tarda. Entonces, si da 250 por segundo, nos llevaría a ser 1 sobre 250. Eso es lo que nos llevaría a dar una vuelta. Pero como en promedio es solo la mitad, por eso lo multiplicamos por 0.5. ¿Sí? Esto nos da que es el average rotational latency, que nos daría 0.004, que es esta división, por 0.5. ¿Sí? Eso es lo que nos daría el valor del average rotational latency. Ok, ahora sí. Vamos a ver el último término de esta suma. Dice, el internal data rate, eso depende del tamaño del bloque. En este caso nos dice, nuestra aplicación transfiere 4 kilobytes, ¿sí? Y mi disco puede transferir 40 megabytes por segundo. Entonces, nos daría el tamaño de entrada y salida, el tamaño típico, que son 4K, entre 40 megabytes. Vamos a ponerlo por fines de aproximación y práctico, vamos a poner como 4000 kilobytes por segundo. ¿Qué nos da esto? 0.001 segundos, o sea, hace un milisegundo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a sumar esos tres valores. ¿Sí? Tenemos que el seek time son 5 milisegundos, el average rotational latency son 2 milisegundos y el tiempo de transferencia de los datos es 1 milisegundo, lo cual nos da una suma de 8 milisegundos. Ok. Quiere decir que yo puedo atender en promedio un requerimiento en 8 milisegundos. Puede ser que me tarde más, puede ser que me tarde menos, ¿ok? Bueno, pero dado que es un promedio, debemos de protegernos de los arribos en parvada, que llegan así muchísimos de un jalón. Para eso utilizaremos un factor de 0.6. Déjenme explicarles a qué me refiero con esto. Ustedes cuando toman un autobús acá en México, si ven que acaba de pasar el autobús y sabemos que pasa en promedio cada 15 minutos, nos iríamos a tomar un refresco y regresar a los 14 minutos esperando que llegue el autobús. No. Sabemos que probablemente va a pasar uno inmediatamente o puede ser que pase una hora antes de que pase el siguiente. Y de repente vienen tres seguidos. El hecho que pasen tres seguidos es un arribo en parvada. Por eso aquí les puse unos pajaritos. ¿Sí? Quiere decir que de repente puede darse el caso que me lleguen muchos requerimientos de un jalón, o puede ser que pase mucho tiempo sin requerimientos. Pero cuando llegan muchos, tengo que satisfacer de cualquier manera esos requerimientos de entrada y salida. Bueno, ¿qué pasa si me llegan muchos clientes? Para evitar que se me congestione, se utiliza un factor, ¿sí? Aquí les puse un factor de 0.6. Hay algunos autores que se van por la regla de 0.6, otros autores se van por la regla del 0.7. En este caso, para este ejercicio, utilicé el factor de 0.6. ¿Ok? Como podemos ver, esta es una gráfica que viene también en sus notas, en la cual nos dice, mira, va a haber una cola para ser atendido, o sea, si llegan muchos paquetes, se van a formar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si empiezan a llegar más paquetes, ¿sí? Quiere decir que si tengo mi utilización arriba del 60% va a tender a extenderse el tamaño de la fila.
va a ser muy grande. Entonces por eso vamos a tratar de quedarnos en esta región. ¿Ok? Bueno. Si digo que voy a utilizar puedo atender una en 8 milisegundos en promedio, ¿sí? Quiere decir que podría atender 125 requerimientos por segundo, ¿sí? Entonces, si yo multiplico 125 por 0.6 me daría 75 entradas y salidas por segundo. Es de aquí donde sale ese número 75 que pusimos en el Dix Performance. ¿Ok? Regresamos a lo que teníamos. Esto me está pidiendo que tenga 4900 entradas y salidas. Ahora, como un disco puede soportar 75, que es lo que acabamos de ver en el estatus anterior, lo dividimos 4900 entre 75, que me da 65.33 discos. Lo cual, como no puedo tener .33 de disco, vamos a redondearlo a 66. ¿Qué pasa si yo dijera 65 discos? Si digo 65 discos, lo que va a pasar es que a lo mejor voy a estar arribita de ese 0.6%, ¿sí? Y puede ser que crezca un poquito más la fila. Si quiero que esté un poquito abajo de ese 0.6, lo redondeo al siguiente número mayor, ¿sí? Que sería el siguiente número entero, que sería 66 discos.